no vais a poder ver mi preciosa cara, pero vais a poder escucharme. Vale, ha sido muy interesante lo que nos ha estado explicando Javier, porque de alguna manera, no es que esté relacionado, pero de alguna manera sí con lo que yo voy a explicar. Él habla de evaluación, yo hablo de corrección, pero él ha tocado temas de autonomía del estudiante que yo también voy a tocar. Para mí es un tema fundamental, ¿sí? El pasar el papel del profesor centro, que lo sabe todo, a dar autonomía al estudiante, que tome sus decisiones, hablar con ellos sobre muchas cosas y confiar en que saben mucho más de lo que pensamos. Vale, entonces, eh, lo primero que me gustaría proponer, ya veo que sois muy poquitos y claro, no sois profesores de español, pero si yo os preguntara a vosotros, si habláis alguno de vosotros español, ¿qué error pensáis que cometís más cuando habláis en español, siendo de habla inglesa? Si os preguntara eso, dos errores que pensáis que cometís en español. Tom. Si le preguntara a mi marido, que es irlandés, me diría, la problema. Solo tenemos una hora. No te preocupes, solo quiero un ejemplo, Tom. Vale, no saber usar el subjuntivo. El le y el lo, los pronombres. Directo, indirecto. Vale, uno más. Venga, Tom. Uno más. Necesito uno más. Tres. Subjuntivo. ¡Ay, los pasados! Vale, ya tenemos. Ok. Entonces, como yo hablaba ayer en la charla de ayer, que fue muy cortita, si os fijáis, cuando os pregunto qué errores cometen vuestros estudiantes, ¿qué tipo de errores habéis elegido? ¿De qué tipo? Errores de... Espero, a ver si alguien lo pone. Gramática. Exactamente. Entonces, si os fijáis, los profesores estamos centrados en la gramática. Es un lugar donde nos sentimos seguros, que dominamos, que conocemos y que además cuando nuestros estudiantes hacen un error nos chirría en el oído, es como cero estar, indefinido imperfecto. Entonces, son errores fáciles de localizar porque se escuchan muy bien y además nosotros estamos, ya lo digo, centrados en corregir este tipo de errores. Vale. Entonces, como decía ayer, si nosotros queremos que un estudiante sea competente y pueda salir al mundo real y a la calle y poder tener con éxito una conversación, poder tener éxito en una situación social, además de la gramática, ¿qué tiene este estudiante que saber? Bueno, nosotros, en el marco común europeo de referencia, que todos tenemos, no es un libro para leer, por supuesto, porque es como la Biblia, ¿no? Ahí tengo todo, pero de vez en cuando los profesores tenemos que ir a ver qué dice el marco respecto a lo que nos atañe a nosotros en la clase. Entonces, el marco nos dice que para que un estudiante pueda tener éxito en su comunicación, tiene que dominar la competencia comunicativa. A ver un segundín que voy mirando lo que escribís. Creo que con la edad mi castellano va peor, Tom. Vocabulario, fonética. Vale. Bueno, entonces el marco nos dice que nuestro estudiante tiene que dominar varias competencias. Una de ellas, ay, me ha salido todo junto, no pasa nada. Una de ellas es la lingüística, que es en la que estamos centrados todos los profesores, ¿no? Que no cometan errores, que tienen los errores fosilizados, que no hay manera de que puedan superarlos. Pero yo creo que tenemos que abrir un poco esta visión de la corrección de errores, porque muchas veces entendemos perfectamente lo que nos están diciendo nuestros estudiantes, aunque utilicen el ser y no el estar. O sea, los entendemos. El problema puede venir por otras cuestiones. Entonces, como profesores tendríamos que reflexionar sobre
este tema. O sea que un estudiante puede ser competente cuando domina la gramática o la competencia lingüística. La competencia lingüística abarca el léxico, la gramática, la fonología, la ortografía, que es muy importante y vamos a tratarlo en nuestras clases, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con las otras dos competencias de las que habla el marco? La sociolingüística. ¿Qué trata la sociolingüística? Podéis escribir lo que se os ocurra. Si yo hablo de la competencia sociolingüística, ¿de qué temas podríamos estar hablando en esta competencia? ¿Se os ocurre? Os doy un ejemplo. ¿Cómo nos saludamos y cómo nos despedimos? Perfecto. Saber cómo hablar con quién. Eso hablamos de registro. No es lo mismo hablar a un director de un banco que a un vecino o un amigo. Los gestos, por supuesto, importantísimo. ¿Algo más? Las normas de cortesía. Cuando a mí me hacen un regalo, ¿qué es lo que digo en inglés? ¿Qué es lo que digo en español? Porque quizá no digo lo mismo. Quizá pueden pensar que soy una maleducada porque solamente digo gracias y pongo una sonrisa. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto es muy importante porque luego cuando los estudiantes se encuentran en situaciones reales, no saben cómo desenvolverse, no saben lo que tienen que decir, están pendientes de su gramática, de si están usando bien el indefinido o el imperfecto, porque eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en nuestras clases y hemos transmitido a nuestros estudiantes, que solo pueden hablar bien cuando utilizan bien los tiempos verbales. No sé qué os parece. Yo creo que mucho de esto pasa en nuestras clases, ¿no? Y los libros también nos inducen a ello. Todos los libros. Quizá ahora introducen actividades donde se puede trabajar la competencia sociolingüística, pero la mayoría de los libros están centrados en la gramática. Lo siento, es así. Vale. Aparte de la competencia sociolingüística, que ya hablamos de cómo nos saludamos, el tú, el usted, las normas de cortesía, el registro, incluso las frases hechas, el dialecto, el acento de cada región. Luego iríamos a lo que nos habla la pragmática, que es una de las competencias más importantes, porque esto sí que es cuando yo puedo tener éxito o no en la comunicación. Entonces, la competencia pragmática yo la he desglosado aquí, según el marco, en 3 subcompetencias. A ver, os voy a leer un momento. Es muy importante las frases hechas, claro. Forma parte de cualquier tema, sí. Encantado, felicidades, claro. Con una sonrisa se puede decir todo sin tener ni una sola frase hecha de cortesía, creo. Sí, claro. Lo suplimos con el lenguaje gestual. Una sonrisa puede ser parte del lenguaje gestual. Por supuesto, pero a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Ya no es solo mm, el ejemplo que yo ponía ayer. Si yo voy a Inglaterra, que a mí me ha pasado, y me dicen, would you like a cup con una sonrisa, ¿qué pensaría una persona que me está escuchando? Que soy una maleducada. Entonces yo te digo, that would be wonderful, o thank you very much, that would be great. Claro, si yo esto no lo enseño en mi clase, el estudiante irá allí y dirá sí y pondrá una sonrisa. a veces, a veces mejor intentar en vez de quedar callado. Sí, 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 no. Por supuesto que intentamos. Cuando no sabemos cómo hacerlo, lo intentamos. Esto sería lo que son las estrategias. Ante el no saber cómo reaccionar en una situación, tenemos estrategias, unos más que otras. Pero, ¿por qué no incorporar en nuestras clases este tipo de situaciones donde yo puedo aprender cómo se dice, cómo me tengo que desenvolver en una situación en un país de habla inglesa cuando me ofrecen un té o cuando me ofrecen otra cosa? Yo digo, no gracias, porque en España espero que me repitan el ofrecimiento. Entonces me voy a quedar sin la galleta. ¿Sí? Bueno, creo que yo tengo las frases. No se puede tener todo, Tom. O frases o sonrisa. Vale, entonces, volviendo a la competencia pragmática.
la competencia discursiva nos habla de cómo organizamos el discurso para que no sea, no sea raro, para que no tenga demasiadas palabras, o sea, para que realmente sea efectivo, ¿no? Y refleje realmente como lo haría un nativo. La competencia funcional nos lleva a si lo que yo digo va a conseguir lo que yo quiero. ¿Sí? Si esas palabras que yo estoy diciendo van a conseguir lo que yo quiero. Porque si yo voy al banco y le digo al cajero, mira, que a ver si me das dinero porque estoy fatal, no voy a llegar a fin de mes. Yo voy a conseguir mi objetivo. Este señor, este banquero dirá, pero esta mujer de qué me está hablando. Entonces, quizá lo que he dicho es correcto gramaticalmente, porque yo le estoy diciendo, necesito dinero porque no llego a fin de mes. ¿Hay algún error gramático? No, pero no es adecuado a la situación ni a lo que yo quiero conseguir. ¿Sí? Vamos viendo un poco que no solo hay errores gramáticos. Vale. Y por último, la competencia organizativa, que es muy interesante, es un poco cómo organizamos el discurso cuando estamos hablando con otra persona. ¿Sí? Esto que decíamos ayer de el turno de palabras. ¿Cuándo puedo entrar en la conversación? ¿Qué hace una persona que está escuchando mientras yo hablo? Todo esto que es muy diferente en las diferentes culturas. Todo me hace reír. Eso es lo que dirías tú en el banco. Pues entonces, olvídate de los créditos. No te van a dar ninguno. Vale, entonces vosotros me diréis, ya, esto es muy bonito lo que nos estás diciendo, pero a la hora de estar en clase, ¿cómo atiendo a estas competencias? Y bueno, podemos ver algún ejemplo sacado de mi experiencia. Entonces, yo os voy a poner un ejemplo de clase y vais a decir qué pensáis. Bien. Me acuerdo la primera vez en Argentina y estaba entrando en una conversación entre mis amigos hablando al mismo tiempo. Ay, Emma. Claro. Sí, para eso hay que entrenarse en clase. ¿Cómo entramos en la conversación? Vale, bueno, no me voy del tema. Os voy a explicar un ejemplo de una clase que he tenido hace unos meses y tenía un estudiante japonés que cada vez que se dirigía a mí me decía, señora profesora, quiero esto, señora profesora, ¿puede explicarme? Vale, entonces la pregunta es concreta. ¿Qué competencia no dominaba este estudiante?